Muy buenos días a todos mis hermanos. Continuamos avanzando en el estudio de esta carta a los Hebreos. En el capítulo 4, los versos 8 al 10, podemos leer lo siguiente, y que nos está hablando de la naturaleza del reposo. Y dice el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El reposo del que aquí se habla no es el descanso físico de Canaán, pues aquel era solo una imagen, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. El reposo verdadero de Dios no viene por medio de Moisés, Josué o David, viene por medio de Jesucristo. El reposo de Dios no es esencialmente físico. Es verdad que el reposo de Dios y la confianza en sus promesas nos puede aliviar de los nervios, las tensiones y otros inconvenientes físicos. Se atenúan, se suavizan por el reposo. Y muchas sectas prometen a sus seguidores felicidad, riquezas, prosperidad, salud física en esta vida. La Biblia no lo hace. El reposo que promete Dios es espiritual, no físico necesariamente, independientemente de los beneficios físicos o terrenales que el Señor nos pueda dar. Su promesa básica es darnos reposo espiritual, bendición espiritual. Muchas veces vemos que creyentes y muy fieles a Dios son los trabajadores siempre ocupados, los trabajadores incansables y a veces los más probados, los más afligidos y sacudidos. Pero, sin embargo, están en el reposo de la salvación divina. Y la expresión pueblo de Dios puede referirse en general a alguien que conozca a Dios, pero aquí se refiere específicamente a Israel. La salvación es primero que todo para Israel, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Existe un reposo para el pueblo de Dios. Y en el Antiguo Testamento a Israel se le designa el pueblo de Dios. El reposo espiritual divino se prometió primero para Israel, y no habrá terminado Dios con Israel hasta que Israel no entre en su reposo. Y como se lee en el verso 10 de este capítulo 4 de Hebreos, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El reposo de Dios es también futuro. El apóstol Juan oyó estas palabras hermosas desde el cielo en su visión en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 14, verso 13, que dice: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y en el pasaje de Hebreos, este verso 10 anticipa el día final en que cesaremos de todos nuestros esfuerzos y obras y entraremos en la presencia de Cristo. Y esto incluye el
reposo prometido a Israel, el reposo final en el que Israel y todo el pueblo de Dios cesará sus obras y descansará, como lo hizo Dios cuando terminó su creación. Y los versos 11 al 13 de este capítulo 4 de la carta a los Hebreos nos habla, o podemos ver ahí, la urgencia del reposo. Y dice el verso 11: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La necesidad del reposo de Dios es urgente, y todas las personas deberían asegurarlo con diligencia, con un propósito intenso y preocupación. No es que alguien pueda por sí mismo alcanzar la salvación, sino que debería buscar con diligencia entrar al reposo de Dios por medio de la fe. Y antes de que se pierda su oportunidad, como los israelitas en el desierto, no se puede jugar con Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en el contexto inmediato, este verso 12 significa que los lectores que están dudando de confiar en Cristo, o que incluso están considerando caer, de volver de nuevo al judaísmo con sus costumbres y rituales, harían mejor en procurar entrar al descanso de Dios con diligencia, porque la palabra de Dios es viva, no es estática, sino activa constantemente, y puede perforar las partes más profundas del corazón, de modo que la palabra de Dios no solamente salva, consuela, alimenta y sana, sino también es una herramienta de juicio y ejecución. Su palabra penetrará y desnudará los corazones que no han confiado en él, y la farsa y la hipocresía quedarán descubiertas, y ninguna lista de buenas obras, no importa cuán sacrificiales sean, contará, servirá para algo delante de él. Solamente importarán los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne perfectamente, no solamente analiza todos los hechos perfectamente, sino todos los motivos, intenciones y creencias, que ni siquiera el más sabio de los jueces o críticos humanos podría discernir. La espada de su palabra no cometerá errores en el juicio o la ejecución de los mismos. Su palabra quitará todos los disfraces, y sólo la persona real y tal cual es quedará a la vista. Y tanto es así que, cuando el incrédulo llega al escrutinio a la exactitud de la palabra de Dios, inevitablemente estará cara a cara con la verdad perfecta sobre Dios y sobre sí misma, y nada se podrá esconder
a la luz de un juicio tan perfecto y veraz. Y considerando todo esto, y al encontrarse ante un reposo tan hermoso, tan maravilloso, ¿por qué endurecería una persona su corazón a Dios, que lo espera y le ofrece tanto? Y en los versos 14 al 16, continuando con este pasaje de capítulo 4 de la carta a los Hebreos, podemos encontrar a nuestro gran sumo sacerdote. Nos hablan de el Espíritu Santo allí que continúa llamando a los judíos que han oído el Evangelio y se han apartado, han dejado el judaísmo, pero aún tienen sus dudas y entregarse al Señor, a Cristo. Y el Espíritu ha estado diciendo: ustedes saben que Cristo es superior a los profetas, los ángeles y Moisés, y saben de los peligros de no confiar en Cristo, y saben que lo necesitan. ¿Qué es lo que los detiene para tomar la decisión? Y el llamado del pasaje es urgente, a no demorarse en aceptar la salvación de Dios, su reposo perfecto en Jesucristo. Y hasta ahora el llamado ha sido principalmente negativo, y si no cree, estará condenado, separado para siempre de Dios y de su reposo. Y se ha mostrado la palabra de Dios en su papel de juicio, y de verlo y examinarlo todo, conocerlo todo, penetrante como espada de dos filos, como nos dice el verso 12. Y de dar este aviso, advertir a todos los incrédulos del peligro del destino tremendo del infierno, es un deber y a la vez uno de los mayores actos de bondad que podamos mostrarles a la gente y hacerles ver a todas las personas. Y el mensaje ahora toma un giro. El mensaje gira ahora hacia el lado positivo del Evangelio. La salvación hace más que alejarnos del infierno, diríamos muchísimo más. La salvación no solo nos salva de la muerte espiritual, sino trae vida espiritual. Por lo tanto, caminar, tener comunión con Cristo el Señor es algo glorioso, incluso si no hubiera un infierno del cual escapar. De modo que hay muchas y muchas razones para recibir a Cristo y entrar en el reposo de Dios. Y no solo por miedo a su justo juicio, sino por su bella compañía, su presencia, su gracia, no solo porque es juez, sino porque también es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y encontramos tres cualidades que hacen de Jesús nuestro gran sumo sacerdote: su sacerdocio perfecto, su persona perfecta y su provisión perfecta. Por lo tanto, como Cristo es perfecto en estos aspectos, Cristo es el único sumo sacerdote verdadero de Dios. Todos los demás, sin importar cuán fieles e importantes hayan sido, y no eran más que símbolos de su sacerdocio. Y en el verso 14 del capítulo 4 podemos leer lo siguiente. Nos dice este verso 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El sumo sacerdocio de Jesucristo es exaltado a lo largo de toda la carta a los Hebreos. Podemos recordar, en el capítulo 1 nos dice que se hizo la purificación de nuestros pecados. Verso 3. En el capítulo 2, Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Verso 17.
En el capítulo 3 es apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Verso 1. Y en los capítulos 7 al 9 se enfocan casi exclusivamente en el sumo sacerdocio de Jesús. Y aquí, en este capítulo 4 y este verso 14, se le llama gran sumo sacerdote. Y bien sabemos que Dios eligió a los sacerdotes del antiguo Israel para ser mediadores entre su pueblo y el Dios. Bajo el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía ofrecer el sacrificio más alto y solo ocurría una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur. El sumo sacerdote llevaba simbólicamente todos los pecados del pueblo al lugar santísimo y derramaba sangre sobre el propiciatorio como sacrificio para expiar el castigo, la pena por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote representaba a Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios, como no podía hacerlo ningún otro instrumento humano. Y como se observa en el libro de Levíticos, capítulo 16. Aún antes de que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo y mucho antes de que pudiera ofrecer sacrificio allí, debía hacer una ofrenda por sí mismo, puesto que el sumo sacerdote, como a los que él representaba, era pecador, y además su tiempo en el lugar santísimo estaba limitado. Solo tenía permitido permanecer en la presencia de la gloria de Dios durante el tiempo del sacrificio. Para entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que pasar por 3 áreas: en el tabernáculo o el templo. Recogía la sangre y pasaba por una puerta a los atrios externos, y pasaba por otra puerta al lugar santo, y luego por el velo al lugar santísimo. El sacerdote no se sentaba ni se demoraba, y tan pronto como ofrecía el sacrificio, salía del lugar y no regresaba en todo el año. Todos los años se necesitaba un Yom Kippur tras otro. Entre cada uno de estos sacrificios anuales, día tras día, se hacían miles de sacrificios adicionales, ya sea de lo producido o de los animales. El proceso no terminaba nunca, jamás se completaba, porque el sacerdocio y los sacrificios no eran perfectos. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, después de haber hecho el único sacrificio perfecto en la cruz, también podemos decir que pasó por 3 áreas. Cuando traspasó los cielos, atravesó el primer cielo, la atmósfera, el segundo cielo, el espacio exterior, y llegó al tercer cielo, la morada de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 2 al 4. Jesús fue donde estaba Dios, no simplemente donde habitaba su gloria. Este es el más santísimo de todos los lugares, y Jesús no tenía que retirarse. Su sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. El sacrificio era perfecto, el sumo sacerdote era perfecto, y se sentó para toda la eternidad a la diestra de Dios. Y como se nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 4 y 5, yo te he glorificado en la tierra,
He acabado la obra que me distes que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo había hecho la expiación perfecta por el pecado, el propósito para el cual había venido a la tierra, y la obra quedó completada cuando entró en el cielo y se presentó en persona en el lugar santísimo. Hebreos capítulo 9, verso 12. Nuestro gran sumo sacerdote no pasó por el tabernáculo o por el templo. Cristo traspasó los cielos. Cuando llegó, se sentó y Dios dijo: estoy satisfecho. Mi Hijo Jesucristo llevó a cabo la expiación por todos los pecados de todos los tiempos, por todos los que vienen a Él por la fe y aceptan lo que Él hizo por ellos. La súplica del verso 14 de este capítulo 4. Por tanto, es que sus lectores judíos que dudan y no comprometidos totalmente, acepten a Cristo como su verdadero sumo sacerdote. Deben demostrar que su profesión, su confesión es verdadera y aferrarse a Él, a Cristo, como Salvador. Y como todo creyente debe aferrarse a Cristo el Señor y queda resguardado, seguro en Él. Y en cuanto al final del sacerdocio y los sacrificios judíos, podemos recordar de que la muerte de Jesús en la cruz ocurrió algo así como 40 años antes de la destrucción de Jerusalén, año 70. Y con ello también se destruyó el templo, el único lugar donde se podía hacer los sacrificios. Por lo tanto, después de estos hechos, no se han hecho sacrificios judíos. En consecuencia, no ha habido necesidad de un sacerdocio judío desde aquella época, desde esos acontecimientos. Pero el Yom Kippur, o Día del Perdón, todavía se celebra como día santo, el más importante de los días santos. Pero no hay sacerdotes ni sacrificios que se ofrezcan. No hay templo ni sacerdotes. Y podemos decir que es el final de todo sacerdocio y sacrificio ritual. Y en cuanto al sacerdocio cristiano, el apóstol Pedro se refiere a la Iglesia, se refiere a todos los creyentes como un sacerdocio santo y un real sacerdocio. En su primera carta, capítulo 2, versos 5 al 9. Los cristianos, como redimidos de Dios, somos una clase de sacerdotes en el sentido general de que tenemos la responsabilidad de llevar a Dios a otras personas por medio de la predicación y la enseñanza de su palabra y por medio de nuestro testimonio. Pero el Nuevo Testamento no enseña ni reconoce ninguna orden especial de sacerdocio o sistema de sacrificios. Todas las afirmaciones de mediación especial sacerdotal entre Dios y los hombres, el ofrecimiento de sacrificio por los pecados, la expiación, la reparación de estos, al repetir supuestamente el sacrificio de Cristo mediante algún ritual o cualquier otra afirmación o práctica, es en su totalidad no bíblica. Y por lo tanto es un desafío abierto a la obra
terminada de Cristo. Cualquier sacerdocio religioso formal en la tierra implicaría hoy que la expiación perfecta y final por el pecado no se ha hecho. Cualquier sacerdocio establecido es ilegítimo y una afrenta directa al sacerdocio final de Jesucristo. Tenemos en Jesucristo nuestro sumo sacerdote, grande y perfecto. Y Cristo de una vez por todas ya realizó el sacrificio único que se necesitaba por el pecado. El único sacrificio eficaz que podía hacerse por el pecado, Cristo lo hizo una vez para siempre. Y cualquier otro sacerdote que intente reconciliar a los hombres con Dios es una barrera más que un mediador. Por la fe en Jesucristo, cualquier persona puede entrar directamente en la presencia de Dios. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El acceso a Dios quedó totalmente abierto para quien quiera entrar en los términos divinos. Que Dios nos bendiga.